Doctor, perdón, Victoria soy. Yo tengo la versión anterior, sé que hay varios temas que quedaron desactualizados, pero después la gran mayoría, con ese estoy bien. ¿Cuál es? Sí, sí, sí. No, 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 es que es la única Creo versión. que No, no, es la única versión. 2007. Después hizo un segundo libro, pero que era sobre otras cosas. No era sobre lo mismo. No, pero por Era... ejemplo, los derechos de cuarta generación no están como desarrollados. Mira, yo el otro día les mandé algo, creo que se los mandé, o al menos era mi intención mandárselos, creo que se los mandé, donde habla Y sobre por generaciones de eso derechos, busqué. sobre generaciones de derechos, y uno pone cuarta generación y les aparecen 75 millones de cosas. ¿Qué pasa? Y esto, los que tal vez hicieron alguna materia de constitucional o en teoría, tal vez ya lo vieron también, hace poco me refiero. Cuando uno comienza a hablar sobre las generaciones de derechos, sabe que en las tres primeras hay un criterio unánime. ¿Sí? O sea, hay un criterio uniforme respecto de las tres primeras generaciones de derechos. O sea, después va a ir cambiando, va a variar. Entonces, ciertamente no hay la misma cuestión respecto de lo que tiene que ver con la cuarta generación, quinta. De hecho, es más, una vez yo fui a una presentación de una obra de un autor brasilero que se llama Paulo Bonavides, y él decía, y el libro se llamaba Derechos de Sexta Generación. Y yo digo, ¿cuándo llegamos a esto? Y empezó a hablar sobre el derecho a la paz. Y el derecho a la paz, en teoría, está en las primeras tres. O sea, entonces, de alguna manera hay un criterio muy raro respecto a lo que tiene que ver con las generaciones de derechos, que no es una problemática, no te comas las uñas. Es un criterio muy raro, pero vamos a trabajar sobre las primeras tres, obviamente vamos a hablar sobre la cuarta, porque Okay. el autor particularmente hace una mención sobre eso, y aparte porque yo creo que en el último tiempo, justo cuando hace un par de años hicimos la cursada y hablábamos sobre los derechos de cuarta generación y sobre la manipulación de los datos biomédicos y demás, algo que Rabinovich conoce mucho, y aparte laburaba él, cuando laburaba como abogado, trabajó mucho con obras sociales y todo sobre lo que tiene que ver con la biomedicina, los datos y la información y demás, y justo se dio el caso de este pibe Chano, donde supuestamente él tiene un accidente, todo, y publican en medios gráficos o dan a conocer ¿cómo se llama esto? Los resultados de unos estudios de sangre que le habían hecho. Yo no sé si en realidad fue así, la verdad que ya ni me acuerdo del caso, ya no importa Chano tampoco, pero digo, al punto que en realidad nunca importó, pero no importa. Pero lo que sí se podía ver en ese tiempo, y lo que pasaba, yo mientras sigo admitiendo gente que no habilita la cámara, lo voy a decir, o sea, hay que tenerlo bien puesto para aparecer con la llovineta en la cámara. De hecho, yo me cambié la remera, o sea, de la cintura para arriba, de la cintura para abajo tengo un short. Si querés video, puedes activarlo. ¿Cómo hago? ¿Querés video? Sí. ¿Pero que quiere verte? Sí, obvio. Bueno, pará. ¿Quién habla? ¿Qué es ese ruido? No sé, ahí están discutiendo, no discuta. No discuta, ¿a quién estamos viendo ahí? Ahí está, Maxi se ríe. Maxi tiene micrófono, tiene todo. Maxi tiene una consola atrás, o sea, es un estudio eso. Ya está mucho más organizado. Yo iba a arrancar tocando el himno con el ukelele, pero dije no, porque se van a reír. Porque en estos días, y ahora sí va un comentario para romper el molde, como lo venimos haciendo, hay una necesidad. ¿Qué es esto? Mati, sos vos el que hace ese ruido. Se acaba de despertar, me parece. ¿Está en la calle o me parece a mí? Está en la terraza, me parece. Ah, bueno. Está haciendo el aislamiento social en la terraza. Aislado. Espero que él vea, espero que él sepa que está conectado y no se empieza a rascar, o se empieza a orinar ahí en un árbol, ¿viste? Una cosa así. Bueno, entonces, la cuestión es aprovechando para hacer un montón de cosas. Entonces yo estoy tomando clases virtuales, o sea, clases virtuales no, a través de un ukelele. Entonces tengo todos los sábados a las 3 de la tarde. No haga eso, por favor. No, la estoy pasando genial. No. La estoy pasando genial. ¿Cómo?
Ukelele no, por favor. No, mirá, Tocate un tema, tocate un tema. desde que compré el ukelele, desde que me compré el ukelele, la criolla que tenía se la regalé a un amigo, al padrino de mi hija. Me quedé con la Strato y con el ukelele nada más. No fume en clase, no fume en clase, Maxi, no fume en clase. Ya lo pagué. Bueno. La Strato es infaltable. Sí, bueno, por eso. No, de hecho, los acordes los busco ahí. Pero bueno, no importa. Buen micrófono, Maxi, ¿eh? Sí, ¿vas a cantar, Maxi? ¿Cómo? ¿Vas a cantar que estás con el micrófono? ¿Qué onda? No. Para voces uso un Neumann TLM 103. Ah, ok. ¿Qué es? ¿Querés que lo traiga? Lo traigo. No, gracias. Yo voy a usar el micrófono la próxima vez como para no ser menos. Bueno, entonces... no tengo notebook, tengo placa de audio y esto. Bien, entonces, retomando. Qué cosas locas que tiene mi esposa en su habitación. Bueno, entonces, hay de alguna manera una necesidad, repito, como para ya cerrar el tema, de ir aprendiendo algunas cosas ya que estamos en aislamiento. Así que les recomiendo que hagan cosas nuevas, también, además de cumplir con todo lo que tienen que hacer y de estudiar derechos humanos. Aprovecho para preguntarles, otra forma, apareció la M de Matías en el medio, otra forma que otros profesores se han conectado de alguna manera así, por algún medio digital? No. Algunas Sí. clases. Sí, algunos sí. No, así no. De Facebook. Digital sí, así no. Así no, pero nos han nadie enviado dio videos. Nadie dio la cara. No. Perfecto, ahí está. No, así no. Ahí está. ¿Le gustó la clave, la contraseña para ingresar a la charla? ¿Le gustó, Matías? Muy buena, muy atinada. ¿Se percató, Matías? Muy atinada. Muy admirada, perfecto. Hay unos que copiaron y pegaron y no se dieron cuenta. Y yo copié y pegué, Yo ¿qué uso era? link. Claro, te pedí una contraseña. No sé. No importa, está bien. No. Es solo para entendidos. Bueno, entonces. Para los que lo estoy recordando. Ahora voy a buscar. Hablábamos entonces con... Después, Maxi, si podés contestarle a Matías, a Maxi que te está preguntando, a Sebastián que te está preguntando si tocas el rascador. O te no sé cuál es. Los fines de semana. Gracias, Dylan, por haberte dado cuenta de la clave. Igual dice para todos. ¿Cómo? La pregunta de Sebastián es para todos. No dice tocas el rascador, te lo está preguntando. Dice to everyone. Porque no tiene audio. ¿no? Porque no tiene audio. O sea, lo que a vos te sobra, que es el super micrófono de Lady Gaga, él no tiene siquiera, él está en una condición ya infrahumana casi. Dylan lo bloquea el micrófono, directamente lo cierra para que no lo escuchemos. No, pasa que tengo gente pasando acá por toda la casa y nada. Decile que se callen, Dylan. Nada, no me hacen caso. Ahí le decís, pones mano dura, corta la bocha y listo. Bueno, entonces así. Hablábamos un cachito, entonces el tema de la bibliografía lo vamos a ir resolviendo tema por tema. ¿Está bien? Nos vamos a ir manejando. Hasta yo estoy laburando sobre todos los libros que había subido, todos los textos que había subido, los estoy editando todos y voy a modificar todo lo que hay subido. No porque lo que estén leyendo vaya a cambiar, sino porque lo que quiero es hacer libros un poco más dinámicos, o buscar textos un poco más dinámicos. Matías está haciendo ruido. Entonces, la idea es que podamos de alguna manera encontrarle la vuelta tal vez con textos un poco más dinámicos, teniendo en cuenta la situación actual, que cambió de lo que radicalmente habíamos hablado en aquel viernes que nos vimos. Bien, volviendo un poco a lo que estábamos hablando recién respecto a lo que son las generaciones de derechos, que es, o sea, ya saliendo del tema de la problemática del concepto, que repito, a algunos les fui contestando, o a la mayoría en realidad les contesté, no es que las definiciones no estuvieran bien, la mayoría de los conceptos estaban muy copados, dudo que algunos hayan hecho el laburo del proceso, de haber leído varias definiciones o varios conceptos y haber dicho, me quedo con esta. Yo tuve una vez un profesor de constitucional que él decía que la definición del derecho no puede ser nunca hechos y derechos. O sea, yo nunca puedo decir, es un conjunto de normas y de hechos. Él siempre decía eso, en realidad porque se habla sobre este trialismo, bien, de legislación,
jurisprudencia, doctrina, bien, o de legislación, usos y costumbres. Entonces, siempre es como que, se podría decir, un concepto se busca o se trata de explicar a través de diferentes fuentes del derecho. Pero yo veía que, por ejemplo, entre lo que hablaban ustedes, o entre cómo lo definían ustedes, muchos lo relacionaban, o lo vinculaban, se podría decir, con la pata fáctica de todo esto. Entonces hablaban de las costumbres de una sociedad, o hablaban, que ojo, es algo que a mí me agrada muchísimo, hablar de que el derecho es un resultado social, que es el resultado de una sociedad, o sea, es una conceptualización que a mí me interesa mucho y me parece muy dinámica, y creo que va con la idea de, justamente, Rabinovich, que dice que el derecho el de los derechos humanos particularmente, es muy difícil conceptualizarlo justamente por eso, por esa dinámica. Entonces, tal vez ustedes ponían un concepto y yo a todos, entre comillas, le hacía un comentario, no es de gata flora. Sinceramente, me gustaron todos los conceptos. Pero siempre, se puede decir, hay que pensar que de alguna manera tengo que buscar la versión más ampliada para definir a los derechos humanos, pero sin que se convierta en otro derecho. Porque si no, al momento de que yo estoy hablando de los derechos humanos y aparece otro derecho, o se mezcla con el concepto de otro derecho, va perdiendo esa cúspide, ¿sí? Va perdiendo estar en la cima de esa pirámide jurídica. Por eso es que al reformarse la Constitución en el 94, el artículo 75, inciso 22, incluye los tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional y les da una mayoría distinta. O sea, y habla de que justamente de que es necesario, bien, hacer un procedimiento distinto, un procedimiento más especial, por decirlo de alguna manera. Entonces, como que los aparta y los distingue. Una vez estábamos con mi esposa cenando con la última esposa, sí, sería con la mujer de, qué rostro, con la esposa de Ekmejian. Ustedes seguramente conocen el caso Ekmejian con Sofovich. Seguramente lo habrán leído al hartazgo, y siempre se pusieron a pensar quién era Ekmejian. Y algunos capaz que saben un poco la historia y otros que no, pero Ekmejian era un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, entre otras facultades, bien, de Derecho Constitucional, obviamente, que el tipo miraba mucha televisión, o sea, estaba mucho en la casa. Entonces, obviamente, puso la noche del domingo, escuchó que hablaban de la Virgen María, prendió la tele, puso a Neustadt y escuchó que el tipo estaba hablando de no sé qué cosa. Entonces el tipo es como que era un protestón, ¿bien? Entonces, es como yo, que me paro, no sé, mi esposa está viendo Tinelli y empiezo, mirá lo que es esto, no puede ser, bueno, ahora Tinelli cambió, ¿no? Pero digo, antes, mirá, le corta la pollerita, mirá lo que dice, es un hijo de puta, mirá, es xenófobo, es machista, es machirulo. Entonces, todo eso, por decirlo de alguna manera, con menos tiempo que Ekmejian, yo era lo mismo, pero con un poco más de tiempo tal vez sí, hubiesen mandado cartas documento a todos y demás. No vamos a hablar del caso Ekmejian todavía, o tal vez capaz que no lo hablemos porque vamos a buscar otros que ustedes no lo hayan leído tanto, pero el caso Ekmejian, como tantos otros que lo precedieron, pero muchos más que vinieron después, justamente lo que hicieron fue encontrar la necesidad de distinguir aquellos tratados sobre derechos humanos, aquellos tratados internacionales que se trataban o que modificaban la materia de los derechos humanos, o cómo adecuábamos los derechos humanos en nuestro país, y es lo que de alguna manera nos dio la pauta de que tenían que tener un tratamiento distinto. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos y pensamos en derechos que están por encima de otros, justamente una de las cosas que decía Ekmejian, ya que lo estamos nombrando, él decía que no podíamos nosotros hoy decir que había derechos más importantes que otros. Esto es la problemática que escuchamos en la tele, en una reunión en casa, que mismo nosotros nos planteamos. Bien, el derecho a la huelga y el derecho a transitar libremente. El derecho a la vida y el derecho a, no sé, a comer. Bien, entonces yo voy, robo para comer, mato, entonces ¿cuál es el derecho más importante? Bueno, justamente esa distinción entre derechos no puede hacerse. No es que no puede hacerse. No tiene mucho sentido, porque
hay muchos, ¿no? Alguno que otro me dirá, no, bueno, es mejor morir de pie que vivir de rodillas, o sea, entonces es mucho mejor, es mucho más importante la dignidad o la libertad que la vida. Y hay otro que me dirá, no, mira, para mí la vida es lo más importante. No sé qué carajo está haciendo Matías con su cámara. Ahora está subiendo una escalera, no sabemos. No, está apoyada, ¿eh? Ah, Matías. De acá abajo me parece que es. Ese que está ahí. El otro Matías. Entonces, claro, bueno, no sé, vemos el techo ahí de algo. Entonces, bueno, ahí está mejor, espectacular. Entonces, no puedo yo comparar tal vez la fuerza de los derechos de primera generación o los derechos en sí. De hecho, justamente lo que les iba a decir es que esto de primera, segunda y tercera generación y cuarta generación no tiene que ver con... Es cigarrillo legal, ¿no? No tiene que ver con el valor del derecho en sí. O sea, no tiene que ver con la comparación del derecho. A veces se corta la cámara de pronto. Y se empieza a elevar. Ahora veo por qué la cámara siempre apunta al techo. Se sube. Y se fue. Se va para arriba. Sí, sube como el humo. Y entonces, mirá que hay un edificio atrás. Eso no creo que sea... Eso no... ¿Qué es La matanza? Ahí está Nisman, ¿no? Ahí se mató a Nisman ahí ahora. Sí. Mirá Lomas de Zamora cómo creció, ¿eh? Qué lindo. Muy bien. Bueno. Qué urbanización de Lomas. Ahí está, sí, Nacampop. Bueno, entonces, ¿qué estaba? Ah, bueno, entonces, esta primera, segunda, tercera y cuarta generación tiene que ver con una cuestión meramente de los tiempos, del momento histórico en el que fueron surgiendo y en supuesto orden en el que fueron, de alguna manera, recuperándose esas figuras. Bien, eso ustedes obviamente ya lo leyeron, o si no lo leyeron, lo van a leer. Bien, acá es donde nuestra amiga que está con la ropa de gimnasia va a decir, sí, claro, profesor, yo ya lo leí esto. Salteemos esta parte. Sí, usted. No, ya lo leyó todo, seguramente. Sí, claro. Sí. Se ríe. Sí, ya, lo leí. Obvio. Ahí está, entonces. Pero independientemente del momento histórico y demás, el gran problema que tiene el derecho es la ponderación. Al momento, yo le pongo las manos, pero mis manos no se ven, que es la ponderación de derechos es importante al momento de que un juez tiene que resolver y tiene que violar, por decirlo de alguna manera, bien, una protección que tiene, por ejemplo, el salario de una persona, ¿sí? Y del otro lado tiene los alimentos de un menor. Entonces agarra y dice, de este lado tengo un derecho básico que es la alimentación, hay un perro ladrando, y por el otro lado tengo... Nina. Cállese la boca, Nina. Ahí está. Seguro, no lo veo como un PP, debe ser alguno de esos peluditos caros. Bueno, entonces, como les decía, sinceramente, a mí me encantaría poder resolver la ponderación de derechos por los derechos en sí mismos, pero no. Nosotros tenemos un formato, mucho más en nuestro sistema jurídico, igual en la mayoría de los sistemas jurídicos, donde lo que se pondera en realidad es la norma en sí. O sea, si yo parto de una norma que está defendida, por decirlo de alguna manera, en la Constitución, y el otro derecho está en una norma de un rango más bajo, va obviamente a obtener, o va a ser más respetado, por decirlo de alguna manera, o va a primar el derecho que está amparado, por ejemplo, en la Constitución. Por eso era tan importante elevar los derechos humanos, o los derechos que están en los tratados internacionales sobre derechos humanos, y que se les dio jerarquía constitucional, para que justamente, en este caso de cuando se hablaba de soberanía, en el caso de Esmejian, ¿no? Cuando se hablaba de soberanía, y se hablaba de una norma internacional, bueno, esa norma internacional puede ingresar al sistema jurídico en forma directa, y no sea necesario todo un procedimiento igual. ¿Por qué? Bueno, porque el acto complejo federal de aprobar un tratado e incluirlo dentro de la normativa del país ya había sucedido. Entonces no teníamos que pasar otra vez por implantar el derecho a réplica y todo. Entonces, bueno, todo eso se obtuvo justamente analizando bien la fuerza normativa de los tratados y por sobre todas las cosas que
por sobre todas las cosas, además de la fuerza normativa de los tratados, la sanción pasible al Estado. Bien, o sea, yo pienso en realidad, ¿es tan importante el tratado o es más importante que Argentina no sea condenada por no haber cumplido el tratado? Entonces, cuando yo me pongo a analizar de que fuera de los límites del Estado tengo a un organismo internacional o a una entidad internacional, o multinacional o multilateral, lo que sea, que de alguna manera me ubique a mí en una situación de incumplimiento, bueno, eso se podría decir es un gran riesgo, el cual Argentina en ese momento y en otros momentos tampoco estaba dispuesta a correr. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenía para decirles. Bueno, entonces, lo de las 4 generaciones, o las 3 generaciones y la 4ª generación a la cual se hace referencia, yo creo que las primeras 3 generaciones son muy fáciles de recordar, porque son momentos históricos que ustedes ya los han leído, los han compartido en diferentes materias, y también es muy importante que la incorporación de los derechos de 4ª generación, que repito, esto ya viene de hace 30 años atrás o más, bien, pero en nuestro ordenamiento, incorporado a través de la reforma del 94, por ejemplo, cuando hablamos del habeas data. Bien, cuando hablamos de habeas data, hablamos justamente de un derecho que intenta, o en realidad un mecanismo o una herramienta, que intenta, bien, defender lo que son los derechos, por ejemplo, a la información, que están fijados en bancos de información, y todo eso, por decirlo de alguna manera, va en esa sintonía. Mismo en los mecanismos que tenemos en el artículo 41, 42 y 43 de la Constitución, justamente están los mecanismos jurídicos, o las herramientas jurídicas de los mecanismos de defensa, que ya lo vamos a ver cuando veamos mecanismos de defensa para los derechos humanos, que es justamente los mecanismos, las herramientas, las garantías que tiene nuestro derecho, o que nos da la Constitución, para ir defendiendo los derechos de primera, segunda y tercera generación, y 4ª generación, perdón. Los derechos de primera, segunda, tercera y 4ª generación. Es importante que ustedes lo vean de esa manera, porque si no, la parte práctica, la pata práctica de todo esto se nos cae. Por eso yo les decía, es importante que traten de entender que mi intención no es que ustedes vean una materia que les parezca impracticable, que les parezca inútil. Bien, de hecho, hoy se está hablando sobre amparos, se está hablando sobre habeas corpus a la gente que quedó varada en un lugar al cual fue de vacaciones y el Estado no los deja volver. Si es más lejos, hoy me llamó una persona y me dice, estoy en Mar del Plata, me dice, yo no tengo cuenta bancaria, estoy con la plata que tengo encima, necesito volverme. Y no es un tipo que tenga problema de guita, simplemente son gente que maneja efectivo, me dice, y necesito que alguien me mande la guita, y bueno, le dije, mirá, tenés que iniciar un amparo. A los que presentaron un habeas data en Jujuy, les dieron un salvoconducto, bueno, y flor de lío se mandaron, porque ahora están, que ayer ingresaban los micros, que parecía que llovían micros, llenos de extranjeros, por decirlo de alguna manera, a la capital federal. Y hoy, justamente esta problemática que me comentaba esta gente, que tiene la misma situación, que es que necesitan volver. Entonces, eso se va a dar ¿qué? A través de una herramienta propia de la Constitución, una herramienta de derechos humanos, que es el habeas corpus, o que es el amparo. Para mí es a través del amparo, hay gente que lo planteó a través del habeas corpus, en algunos casos lo han rechazado. Y obviamente porque lo que está comprometido es un bien jurídico, un derecho que está amparado por la Constitución. Entonces, todo lo que sea derechos humanos amparados en la Constitución siempre va a tener una herramienta jurídica fuerte, de última ratio, ¿no? Porque todo lo que es amparo y habeas corpus, habeas data, siempre es como el último intento, ¿bien? O cuando lo necesitas hacer en forma urgente porque ese bien que tenés que proteger no puede ser dañado o no puede seguir siendo afectado, ¿bien? Por eso es que recurrís a algo extraordinario, pero de alguna manera la intención es que, como les digo, ustedes puedan incorporar todo esto y que se den cuenta de que en el ejercicio de la profesión lo van a tener todo el tiempo. ¿Sí? O sea, yo nunca me imaginé siendo abogado de familia, hoy lo soy, y nunca me imaginé cómo los derechos humanos, o cómo el derecho constitucional o el derecho público podía estar tan inmerso y tan inserto en todas las materias del derecho. Y les estoy diciendo que yo hago familia, derecho de familia, y estoy planteando todo lo que tiene que ver con la Convención de Derechos del Niño a cada rato. Bien, entonces, derechos humanos se va de alguna manera diseminando en todas las materias. Igual eso se los dije en la primera clase, pero es de alguna manera lo que es necesario para que ustedes lo vean a través de, como les decía, primera, segunda, tercera, 4ª generación, y también las herramientas que van a tener
por fin, la defensa de los derechos, esos que les cuento, de primera, segunda, tercera y cuarta generación, que van a estar también incluidos. Esta aproximación a conceptualizar los derechos humanos, a ver cómo de alguna manera cómo lo planteamos y demás, tenía como objetivo que ustedes puedan, no esquivé el tema del aborto ni el derecho a la vida, es exactamente lo mismo, porque acá alguien me hace un comentario. El derecho a lo que les decía recién, el aborto y el derecho a la vida, no es la misma problemática, es la misma problemática, solo que en un caso tengo un derecho individual, ¿sí? Porque el derecho a Damián a operarse de apéndice, por decirlo de alguna manera, es el derecho individual de Damián someterse a una cirugía. Y del otro lado, por decirlo de alguna manera, hoy por hoy el aborto es aborto contra el derecho a la vida, pero desde el punto de vista de la salud pública, no es desde el punto de vista de la salud individual. Porque de alguna manera, cuando nosotros analizamos lo del tema del aborto, no lo vemos como una problemática de una persona, lo vemos como una problemática, bien, que se pueda replicar. O sea, Menganita se hizo un aborto, como tantas otras Menganitas. El problema es cuántas Menganitas hay. Lo primero que vamos a escuchar en la tele, para no decir que lo decimos nosotros, ¿no? Pero lo primero que vamos a escuchar en la tele es, che, parece que van a liberar el aborto. Ah, me imagino, todas las minas yendo a hacerse el aborto. Automáticamente lo multiplicamos, porque pensamos que hay un montón de gente que está esperando esa situación para hacerse un aborto. No porque lo esté haciendo, sino porque lo necesita para poder hacerlo. Rara la postura, pero de alguna manera, pero es algo bastante común y que se habla bastante. Con esto no me quiero meter con el pañuelo verde, ni con el pañuelo celeste, ni nada, porque yo tengo mi postura formada, o de alguna manera ideada, en que principalmente yo no soy mujer. Así que todo lo que yo diga sería casi una falta de respeto a la mujer, porque yo nunca voy a quedar, al menos creo que, o sea, me encantaría para no culpar a lo que como, ¿no? O no culpar a la cerveza, pero ciertamente hay 0 de posibilidades, o menos 10 de posibilidades de que yo quede embarazado. Así que no voy a tener la posibilidad de pasar por un aborto. Entonces, no tendría mucho sentido que yo pueda dar una opinión respecto a eso. La opinión jurídica, ¿sí? Partiendo desde la normativa, es que hoy el aborto está prohibido porque el Código Penal dice que está prohibido. Nada más. ¿Y por qué no podés tener una opinión sobre el aborto y si la mujer lo quiere abortar y vos lo querés tener, ahí no podrías tener opinión? Porque no está en tu cuerpo. Pero si ella ¿no es lo tu quiere, hijo? vos lo tenés que reconocer, ¿o no? Espera que íbamos a incorporar a Blas, que se incorpora. Llegó cuando quería Blas. ¿Qué haces, Blas? Bienvenido. A ver, no tiene tanto que ver con que uno esté... A ver, no creo que pase tanto por esto de la decisión de uno o de otro. A ver, no hay manera que el hombre se haga cargo del feto, del nasciturus, no hay manera. Si la hubiera, le preguntamos a Dylan, a Matías, a Mariano, a Matías, bueno, a todos los que están acá presentes, a Sebastián, ¿quién se haría cargo, de alguna manera, de incorporarlo a su cuerpo en una situación así? No hay manera. Pero entonces tampoco es el cuerpo de la mujer, porque si lo abortás a la mujer no le pasa nada. ¿Si lo qué? Si lo abortás a la mujer no le pasa nada, entonces tampoco Lo que sería el tenés cuerpo de la mujer, ¿o no? en el techo tenés una cámara de seguridad. Ahí. A ver. Es falsa. Ah. Bueno, no, a ver, no creo que no le pase nada. Yo lo que creo es que, de alguna manera, no... particularmente pienso que el derecho primario no es el derecho primario es el de la afectación que se está generando en ese momento, no la afectación en expectativa. Bien, o sea, yo parto desde eso. Bien, o sea, yo valoro el derecho primero que entre el derecho a la vida y el derecho a la libertad, yo elijo la libertad, pero eso es una opinión personal. Pero si tengo que, como abogado, resolver un problema, yo lo que voy a arreglar primero es el derecho que se está afectando de manera inmediata y después el problema mediato.
El problema inmediato lo tiene la mujer que lleva al feto, que lleva al nasciturus, que lleva al niño o niña, o niñe. El problema es lo que todavía no pasó. O sea, todavía ese niño, niña, o lo que fuere, no tiene, se podría decir, ni siquiera está formado. Es muy distinto a, si estamos hablando ya después de los 3 meses, 4 o 6 meses, eso no es una materia mía, sé que después de los 3 meses ya es otra cosa, porque tengo 2 hijos y sé todas las cosas por las que pasé, primero. Segundo, yo no lo practicaría, no lo hubiese practicado y no recomiendo que nadie lo practique. Tercero, tengo una hija y tengo un hijo, ninguno de los dos lo va a hacer, ni mi hijo lo va a hacer, ni lo va a recomendar porque lo sacudo a golpes, y mi hija tampoco lo haría porque yo sé que tengo la posibilidad, primero, de que ella lo tenga y yo hacerme cargo, y voy a hacer todo lo posible, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto no apunta a Damián Pizarro, a Matías, a todos los que de alguna manera nos sentamos a evaluar si jurídicamente, se podría decir, se puede o no se puede. Sino esto apunta más al que tiene, o a la que tiene, la necesidad imperiosa de hacerlo porque no le queda otra. ¿Se entiende, no? O sea, hoy yo tenía una discusión, mi esposa es bancaria, teníamos una discusión hoy a la mañana porque veíamos cómo se iba golpando la gente. Ayer nos quedamos hasta tarde arreglando una pista de Scalextric gigante que tengo acá en casa, que nada, era momento de arreglarla, entonces nos quedamos como hasta las 2, 3 de la mañana. Cuando estamos yendo a acostar, yo le digo, no, pará, veamos un capítulo de La Casa de Papel, no sé qué, viene ella y me dice, che, mirá, hay gente que está llegando al banco. Me muestra en la tele y me dice, no, no puede ser, mirá, qué pelotudo. Bueno, está bien, digo, mirá, sí, terrible. Le digo, pobre gente. Me dice, no, ¿por qué pobre? Si puede ir a las 2 de la tarde. Hoy veíamos a la 1 de la tarde, ya el banco en San Justo decía, che, ya no damos más números. La gente a las 3 de la tarde estaba en la puerta diciendo, yo estoy haciendo la fila desde las 7 de la mañana. O sea, además de que somos un país súper raro, Matías, que me mirás así, pero lo cierto es que Matías, que está acá, no el otro Matías. Además de que somos un país súper raro, nos cuesta muchísimo empatizar con la problemática del otro. Entonces, la situación que hoy tenemos es que el momento en el que, no sé si alguno de los que está acá ha tenido que recurrir o ha recurrido o ha acompañado a alguien a que recurra a una situación de extrema última ratio, ¿bien? La última, que es la de practicar un aborto, hay una situación, o sea, para llegar a esa situación, ¿sí? Es porque ya pensaste las otras 99 posibilidades. ¿Viste? Esto es como cuando en Doctor, en Endgame, o no me acuerdo si era Endgame o la otra, le dice, Doctor Strange le dice, vi no sé cuántos millones de posibilidades y en solamente una ganamos. No, en Infinity War. ¿Cuál? Infinity War. En Infinity War, ok, perfecto, gracias. Para que le vuelvo a permitir a Blas que entre porque ya se arrepintió. Bien, entonces, es un poco eso, o sea, yo lo veo un poco de esa manera. Pasamos por todas las posibilidades, o sea, la pensamos como sea, ¿bien? Sean 10 posibilidades o sean 2, no importa, pero de alguna manera, cuando uno llega a una situación así, es porque ya, por todo lo demás ya pasaste, todo lo demás ya lo pensaste. Igual no importa, repito, no es una situación en la que voy a pasar yo, no sé vos, Matías, si vas a necesitar pasar por el aborto gratuito y etcétera, etcétera, etcétera. No porque seas hombre o mujer, sino porque por la situación en sí actual, creo que los que estamos analizando o los que podemos pensar jurídicamente sobre este tema y pensar en la teología y en la teoría general del derecho y en el choque de derechos y demás, vemos el escudo de River en primer plano, todos los que analizamos eso, normalmente somos los que no vamos a tener que pasar por esa situación. Al menos de tener que recurrir a esos lugares clandestinos y demás, que el tema de aborto es justamente el objeto. Lo mismo que la droga. Yo no me drogo, no dejaría que mi hijo se drogue, no se lo recomiendo a ninguno de ustedes. Si alguno de ustedes lo hace, voy a tener una charlita con ustedes y le voy a decir, no, no lo haga, que esto y que lo otro. Bien, pero de ahí a que haya penalización o no penalización o lo que fuere, ya es otra cosa, es otra situación. Bien, salimos un poco de estos dos temas, que repito, está bueno tratarlos, pero yo creo que son como más pantanosos y tal vez se nos pueden complicar para la explicación de algún tema. Por eso es que no lo había dicho lo del aborto y lo del derecho a la vida. Bien.
¿Qué me falta, Constanza? La cuarta generación. ¿Por qué ¿No? cuarta generación? Si no dije las Porque tres primeras. hablamos de la primera, de la segunda y de la tercera y nos falta hablar de la cuarta. ¿Cuándo? No, ¿Cuándo hablé? hablamos de la habeas data. Mm. No hablé yo, no hablé solamente en cuanto a lo planteo de la habeas data. No, bueno, entonces, lo Hizo importante, lo que bien. no sé para qué te pregunté al final. Entonces, principalmente entonces es así. Lo que les recomiendo es el estudio de la primera, segunda, tercera, cuarta generación. Está bien, que es pegarles una leída. Hay una cosa muy interesante, hay unos cuadros muy interesantes que hay por internet, así que lo pueden buscar, que habla sobre derechos de primera generación, qué derechos incluye, cuál es el momento histórico, por decirlo de alguna manera, también es importante, por qué surge el derecho de primera generación, contra qué surge el derecho de primera generación, bien, y después hay un planteo, y hay una cuestión interesante que les recomiendo que hagan, es cuál es el mecanismo jurídico, que les decía hace un ratito, cuál es el mecanismo jurídico contra eso. Si yo en el derecho a los derechos de primera generación voy a encontrar el derecho a la vida, ¿está bien? ¿Cuál es el mecanismo jurídico que busca o que procura la defensa del derecho, por ejemplo, del derecho a la vida? Tratado En los que Internacional de Derechos Humanos. ¿Cómo? No, nada. No hay problema. Pensalo, a la gran mayoría le llama garantías. A mí no me gusta decirle garantías, pero digo, El ¿cuál es habeas corpus. ¿Quién dijo habeas corpus? Yo. Ahí está, Blas. ¿Qué? ¿Por qué se esconde? Lo que pasa es que me acabo de pegar un siestón terrible y tengo la jeta en la B por eso. Se nota, Blas, se nota. Pero está muy bien, está muy bien. Bueno, gracias. ¿Está bien? No sé dónde está. No. Justamente no, ¿por qué? Cuando hablamos, igual esto lo vamos a ver cuando veamos los mecanismos de defensa de los derechos humanos, justamente cuando vemos sobre el amparo, habeas corpus, habeas data y demás, lo que justamente se plantea es que el habeas corpus es todo lo que tiene que ver con la libertad ambulatoria. ¿Bien? ¿Qué pasa? Como son mecanismos de excepción y se supone que no hay otro mecanismo mejor, ¿sí? De alguna manera por eso surge que todo lo que tiene que ver con libertad ambulatoria es a través del habeas corpus. Y van a ver que hay unas modalidades y demás, pero eso después lo vemos. Pero, por ejemplo, cuando yo tengo que plantearlo desde el punto de vista de la salud, del derecho a la salud, voy a hablar del amparo. ¿Está bien? Voy a hablar justamente de los amparos de salud, tienen ese planteo, Blas, tienen el planteo de lo que tiene que ver con, se estaba durmiendo, tiene que ver con, por ejemplo, lo que es la defensa de los derechos de la salud, las personas con discapacidad y demás. Bueno, van a ir notando que los diferentes, las generaciones, también están ubicadas, del mismo modo que están ubicadas en nuestra Constitución, también aparecen los derechos de primera, segunda y tercera generación, y los de cuarta generación, también en nuestra Constitución. Los de cuarta generación aparecen en la reforma del 94, ¿bien? Y los de primera, segunda y tercera, bueno, los de tercera también aparecen en la cuarta porque nuestra Constitución era muy vieja, o sea, era la originaria, entonces no se hablaba sobre el medio ambiente. Hay un caso muy interesante, hay una jurisprudencia muy interesante que se llamaba Saladeristas contra, no me acuerdo contra quién era, y que en ese fallo justamente se hablaba de un decreto presidencial que se hacía en razones de urgencia y emergencia. Era un DNU. Pero ¿qué pasa? En esa época no se hablaba de cuestiones del ambiente, no importaba el medio ambiente porque no se sabía, capaz que ni se sabía que había una capa de ozono, pero si sabía que había una capa de ozono, no existía tal agujero en la capa de ozono, no se pensaba en el medio ambiente, no había la superpoblación, estamos hablando de 1911, por ahí, 1910. ¿Puede ser Saladeristas de Barracas 1887? Sí, puede ser, no me acordaba que era 1800, pensé que era 1900, pero puede ser también. Pero si lo googleaste contra eso... ¿Qué? ¿Cuarta generación es lo mismo que decir derecho de incidencia colectiva? No, tercera generación son los derechos de incidencia colectiva. Los derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos. Los derechos de segunda generación son los económicos, sociales y culturales. DESC. Los derechos de tercera generación son los derechos de incidencia colectiva. Bien.
donde aparecen los derechos de la solidaridad, donde aparecen los derechos de la paz, donde Paulo Bonavides lo ubicaba en el 6º, pero no importa, y los derechos de cuarta generación, que son los derechos que están vinculados a la informática y a la salud y a la información personal en medios tecnológicos. Todo eso hace, por decirlo de alguna manera, lo que son las 4 generaciones de derechos. ¿Está bien? Igual, si te agachás, queda como que sos jorobado, no queda como que estás despierto. O sea, parece como que te vas a dormir. Así que, vamos, enderezate con la postura. Mira, con papá Pitufo acá atrás mío. Bien, entonces, volviendo. Las generaciones de derechos, o lo más importante, un poco lo que les decía es eso. ¿Qué derechos comprenden? O el momento histórico, por decirlo de alguna manera, lo de la tercera generación, que era el que perdón, la primera generación les dije, que es la época de post de la revolución y demás. Cuando se empieza a hablar sobre libertad recién y demás. Después aparece la segunda generación de derechos, que son los derechos sociales, económicos y culturales. Acá, ustedes acuérdense, y si no se acuerdan se los recuerdo, que existen los tratados los tratados internacionales, o en realidad le pusieron, no le pusieron tratado, los derechos civiles y políticos. No era acuerdo internacional, tenía otro número, otro nombre. Ya que estás de Irán ahí. Declaración, no, de los derechos civiles y políticos, no declaración de los derechos humanos. Los civiles y políticos, pacto, creo que es pacto internacional, si no me equivoco. Porque en ese momento se pactaban, en ese momento es cuando se hablaba sobre potencias extranjeras, por eso la Constitución argentina dice, en su artículo 31, dice, esta Constitución, los tratados que en su consecuencia se dicten, las leyes que en su consecuencia se dicten, y los tratados con potencias extranjeras. En ese momento se hablaba como que, de alguna manera, los tratados se hacían entre potencias, a pesar de que hacías tratados con, no sé, Irán, pero, o un memorándum de entendimiento con Irán, también era una potencia. Entonces por eso después aparecieron los tratados internacionales y se habló de otra manera. Pero bueno, en ese momento se hablaba de pactos, entonces aparecen los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y los de económicos, sociales y culturales. Los económicos, sociales y culturales, que son los de la segunda generación, fue como para incorporar también a los que no venían, a los estados que venían con una libertad de mercado, entre comillas, distinta, o sea, los países socialistas, que venían con una cultura distinta, con una economía distinta, que está dentro de lo que llamaban social, ¿no? Económico, social y cultural. Esa segunda generación de derechos, bien, que como les digo, aparece después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Es también la antesala de lo que era la Guerra Fría, ¿sí? Que se abre el otro nuevo problema que tiene el mundo, que por suerte nunca estalló. Esa Guerra Fría, esa guerra que nunca se calentó lo suficiente como para empezar, a pesar de que todo el mundo sabía que cualquiera que apretara un botón volábamos todos por el aire, ese era el gran problema, aparece esta necesidad de empezar a subsanar las problemáticas del ambiente y demás. Entonces, después de la Guerra Fría, aparece todo lo que tiene que ver con los derechos de tercera generación. Obviamente los avances tecnológicos, bien, las computadoras que dejan de ser esas computadoras monstruosas del profesor Frink y pasan a ser, te parece, una computadora de escritorio. Ahí está Maxi, el comentario de los Simpsons que vos querías. Bien, ¿te acordás que él hablaba de que decía, en un futuro las computadoras van a ser 10 veces más grandes que esta, una cosa así? Bueno, lo cierto es que aparece la computadora personal y la tecnología a la mano de la gente. De hecho, hoy estamos todos utilizando la tecnología. Bueno, salvo Sebastián, que está conectado con, no sé, con una calculadora científica, de alguna manera eso nos permite a nosotros, y que me aclara que es un pacto, gracias Sebastián, eso de alguna manera permitió, por un lado, que se mejore la calidad de vida, pero por el otro lado aparecieron unas nuevas problemáticas. Apareció la problemática de lo que es el manejo de la información, ¿sí? Y cómo la información circula por toda la web o por toda la red. Bien, y esa es obviamente la problemática que aparece en la cuarta generación. Bien, ahora lo que vamos a hacer es un pequeño espacio para dudas y consultas, sobre esto o sobre la primera parte, porque me cansé.
Los escucho. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? No es necesario que pregunten una pavada, si no tienen ninguna pregunta no se preocupen. Lo importante es que se den cuenta dos Yo cosas. tengo una... Ahora va. Hay un botón para levantar la mano si quieres. Oh, sí, perdón. No, igual era un chiste. Adultos con Tinder. Ahora ya te digo. Dos cosas son importantes. La primera es que este contacto que estamos teniendo a través de acá no es para justificar simplemente que estamos haciendo una clase y todo, sino, les repito un poco lo que les dije al principio a los que primero se conectaron. Todos venimos de una enseñanza, si bien utilizamos todos los medios tecnológicos habidos y por haber, todos venimos de una enseñanza de muchísimos años o gran parte de nuestra vida en forma presencial. A mí me cuesta muchísimo la idea de que vayamos a estar 2 o 3 meses con esta modalidad. Creo que la universidad todavía no se planteó esa problemática, se planteó la problemática actual y la que todos tenemos, de que de un día para el otro esto se va a levantar y vamos a volver todos a nuestra vida, y vamos a volver a abrazarnos y todo eso. Lo cierto es que yo no la veo, entonces me parece que vamos a ir como profundizando. Por eso lo de hoy, lo del Zoom, tiene que ver. Primero, porque no sabía ni qué día era hoy, hasta que hoy a la mañana, al mediodía, me avisó que era viernes, entonces dije, uy, cierto, Malvinas ayer y todo, eso. Segundo, que me voy dando cuenta que el tiempo va pasando, que esto se va a seguir prorrogando, que hoy salieron 300.000 personas a la calle, hoy era un mundo la calle. Yo no salí, tengo un amigo que maneja un bondi, me dijo, Damián, no sabes lo que es la calle, revienta, está por todos lados, que esto y que lo otro, la gente me golpea la puerta del vidrio con mala onda para que le habla, y yo le digo que no, encima le pusieron ese plástico alrededor de la silla, bueno. Así que, de alguna manera, es una situación que me parece que esto va a venir para un poquito más de lo que yo pensaba, no creo que nos vayamos a ver el viernes que viene, en forma presencial, y el otro creo que tampoco, y el otro seguramente tampoco. Entonces, quise hoy hacer un intensivo un poco en persona. Dylan, pregunta. Sí, quería preguntarle, no llegué a escuchar, ¿qué derechos son los que encuadra la tercera generación? Los derechos de incidencia colectiva, bien, o sea, los que inciden a un colectivo de personas que no tienen que ver con lo que es la distinción, o mejor dicho, que lo que no tiene que ver con los grupos sociales o con las clases sociales, de las cuales son de la segunda generación, que es las personas que están divididos por cultura, por la misma orientación social, o la misma orientación política, y ahora te voy a dar el ejemplo para que lo entiendas mejor, o un sesgo de mercado. ¿Qué significa esto? Voy a dar el mismo ejemplo que di todos los años desde que estoy en la UB. La universidad cierra un acuerdo con con alguna universidad o con algo que tenga que ver con algo atómico, e instala un reactor Con Atucha. Exactamente, con Atucha, gracias. En el techo de la universidad. ¿Bien? Perfecto. La gente que, de alguna manera, quedaría afectada en el caso de un inconveniente con este reactor, ¿sí? No sería, o sea, si bien podemos decir, y mira, todos los que viven alrededor de la UB tienen un coeficiente económico tal, y pueden estar más cerca de la política de tal o de cual, pero sería simplemente una cosa al voleo, ¿bien? O sea, no puedo yo, es un colectivo de personas, es un colectivo de personas que no puedo, de alguna manera, yo decir, no, mirá, son todos, por decirlo de alguna manera, A, o son todos adeptos al B o al C. ¿Qué pasa? Eso en primer lugar. En segundo lugar, de la misma manera que un cartel o que un aviso publicitario en la calle, en la vía pública, o en la televisión, o en la radio, o por internet, bien, un banner, ¿cómo se llama? Un viral en la red, bien, acceden un montón de personas. Personas que no están clasificadas, ¿sí? Dylan, es un colectivo de personas que vos no lo podés, de alguna manera, sesgar en una clase social o lo que sea. Por eso se dice que el derecho al consumidor, el derecho al medio ambiente, ¿sí? Al ambiente sano y todo eso, pero digo, todo lo que tiene que ver con consumidor, todo lo que tiene que ver con ambiente, no están delimitados por una... ¿Qué es eso, Matías? Un mosquito lo estoy midiendo. Es un dengue, no. Una chikungunya. Bueno, de alguna manera entonces yo tengo, los voy, se podría decir, acomodando a las personas,
pero no tengo cómo delimitar, se podría decir, ese colectivo de gente a través o de una condición social o de un sesgo económico, lo que fuere. Entonces, me queda, se podría decir, librado a simplemente un transeúnte. O sea, todas las personas que pasan por, no sé, que van por Santa Fe derecho y ven a Sultano, a Mengana en ropa interior, se podría decir, arriba de la estación del tren San Martín, ahí en Pacífico, son personas que están viendo ese aviso publicitario y que mañana deciden si compran o no compran el producto, bien, si me quedará igual o no, bien, o lo que sea. Mirá cómo hizo Mariano Martínez para estar así todo marcado, bien, entonces voy a comprar esos boxers que seguramente me van a quedar igual. Entonces, esa situación, por decirlo de alguna manera, esa promoción, ¿sí?, me afecta a mí como le afecta a cualquier otro que pasó por ahí, ¿bien? Y en cuanto al ambiente, lo mismo, ¿sí? O sea, las afectaciones al ambiente, ¿sí?, no distinguen. Esto es igual que lo que estamos viviendo nosotros, ¿bien? La pandemia esta no distingue por clases sociales. Es una incidencia colectiva. Sí, ok, entendí. ¿Está Gracias. bien? Después, igual si googleás o lo buscás en el texto que yo les pasé, que creo que les pasé un link, te va a decir cuáles son los derechos, pues repito, más descriptivamente cuáles son los derechos. Aparecen, como yo les decía hace un ratito, lo que tiene que ver con el derecho a la solidaridad. Hay algunos que plantean el derecho a la paz también, que, repito, no distingue por un clasismo, sino que incorpora a todo un colectivo de personas. ¿Está bien? Sí, entendí. Bien.